El mal va a estar ahí siempre presente durante toda tu vida en esta tierra. Hemos escuchado en el libro de los Números, capítulo 21, cómo aquel pueblo falló al Señor y como consecuencia tuvieron el ataque de unas serpientes. Esas serpientes venenosas que los mordían y morían. Y ante esa realidad difícil, porque era gran mortandad que había, Moisés acudió, el pueblo acudió a Moisés y luego Moisés a Dios. Y el pueblo le dice a Moisés: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. Y cada vez que los israelitas eran mordidos, miraban la serpiente de bronce y quedaban curados. Una manera sorprendente en la que Dios actúa, porque actúa por encima de toda lógica humana. ¿Cómo es que con solo ver a la serpiente quedaban curados? Y las mordidas eran reales, pero también las curaciones eran reales. Y todo eso era un signo que vino a realizarse plenamente en Jesucristo, el crucificado, el puesto en lo alto. En el Antiguo Testamento todos estos eran signos que nos llevaban a la realidad de Jesucristo como Salvador. Hoy también en día nos vemos asediados por tantos males y la solución para esos males está en mirar a Jesús, mirarle y pedirle perdón, y Él nos curará, y Él te curará y Él te dará la fuerza para seguir adelante y no ser víctima de la fuerza del mal. Dice la palabra: los mordían y murieron muchos israelitas. La fuerza del mal, la fuerza del pecado. Y ante ese mal que hoy podemos visualizar, encontramos la respuesta de Dios. Dios que no es indiferente ante el sufrimiento de su pueblo. Y Jesús aclara este pasaje del Antiguo Testamento cuando dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. Y Jesús pagó por todos, para que todos tengamos la oportunidad de esa vida, para que todos tengamos sanación, para que todos tengamos liberación, para que todos podamos ver la gloria de Dios en nuestra realidad difícil que podamos experimentar mientras caminamos en esta tierra. La mordedura de aquella serpiente pueden ser signo de todos los males que te acechan hoy en día. Y esa serpiente de bronce es Jesús hoy en día, Jesús que nos ayuda, Jesús que nos cura, Jesús que nos levanta, Jesús que nos hace que tengamos un corazón nuevo, una vida nueva. Pero para que pueda realizarse eso es necesario que nosotros creamos. Y el caso de los judíos pues era bien difícil porque se resistían a creer. Y cuando se resiste ante la palabra, entonces nos quedamos vacíos, nos quedamos sin esa salvación, sin esa curación. Que Dios nos libre de ser personas incrédulas, de ser personas indiferentes. La persona incrédula es aquella persona que no toma en cuenta lo que dice la palabra.
y cuando no le tomas en cuenta lo que dice la palabra, te quedas con el mal, te quedas con la mordedura de la serpiente, de la fuerza del pecado, de la fuerza del mal. Y cuando antes que Moisés le diera la indicación a los israelitas, pues cada israelita que era mordido era algo mortal, era una víctima, era un muerto más. Pero cuando Moisés les dio la indicación, ellos comenzaron a ver aquella serpiente de bronce y ellos comenzaron a experimentar la eficacia de la palabra dada por Moisés, de la palabra dicha por Dios y manifiesta en Moisés. También hoy en día se necesita que nosotros sepamos escuchar al Moisés de hoy, a la iglesia que nos transmite la verdad. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que el pueblo acudió a Moisés y la actitud de ese pueblo en un primer momento fue: hemos pecado. Ruega al Señor para que aparte de nosotros la serpiente. Son como dos cualidades que debemos tener ante los males: reconocer nuestros errores, reconocer nuestra fragilidad, reconocer que ha fallado. Y luego también reconocer que no todo está perdido, que tienes a Dios que te va a levantar, que te va a dar una vida diferente, que puede hacer algo por ti. Dios que quiere, cuando se le acercó un enfermo y le dice: Señor, si tú quieres puedes curarme. Y él le dice: ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo que si tú quieres? Queda sano. Y en ese momento quedó sano aquel enfermo. Pues tener en nuestra vida ese reconocimiento de nuestro fallo y ampararse a la misericordia de Dios es el camino de la sanación, es el camino correcto para poder encontrar solución a nuestros problemas, así como aquel pueblo. Así nosotros también estamos invitados ya no a ver una serpiente, sino más bien a ver a Jesús, que Él mismo nos dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, es decir, que Él es Dios, que Él tiene todo el poder, que para Él no hay nada imposible. Y que Él hace la voluntad del Padre, que yo no hago nada por mi cuenta, dice, sino el querer del Padre. ¿Y cuál es el querer del Padre? Que todos conozcamos la verdad, que todos seamos salvados y liberados por su Hijo. Como dice la palabra, Dios permitió que todos fuéramos envueltos en el pecado para tener misericordia de todos. Dios permite que pasen las cosas porque Él nos ha dado la libertad y hay muchas cosas malas que pasan por la libertad del ser humano, por el mal uso de la libertad. Pero Dios es misericordioso y nos ofrece esa solución. Si nos preguntamos: ¿y por qué surgieron aquellas serpientes? Como consecuencia del mal comportamiento de los israelitas. ¿Por qué tengo tantos males? ¿Por qué hay tantos males hoy en esta tierra? Como consecuencia del mal uso de la libertad de la cual nosotros poseemos. Y cuando mal usamos la libertad, traemos males a esta tierra, traemos males a los demás. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a poner la mirada en Jesús, que nos ayude a creer en Jesús. Son dos cosas bien importantes que debes practicar en tu vida. Ya no pongas tu mirada en tu mordedura, en tu dolor, para seguirte quejando. Pon ahora tu mirada en aquel que te ama, en aquel que incluso dijo: todo lo que hicieron con uno de esos enfermos, conmigo lo hicieron. Con aquel que se identifica, que habita en tu corazón, que está contigo unido en el dolor, con Jesús de Nazaret. Y pon tu esperanza en Él, y sabiendo que el mal no tiene la última palabra. Es cierto que existe
el Calvario para cada persona. Es cierto que existe la muerte y que por ahí tenemos que pasar todos, pero también es cierto que existe la resurrección, pero también es cierto que el mal no tiene la última palabra, porque Jesús venció incluso a la muerte, resucitó de entre los muertos. Pero la solución ante los males que te acontecen está en creer y en dejar que Dios actúe en tu vida. Porque creer implica dejar que Dios haga en nosotros, hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que miremos a Jesús. ¿Y cuál es su voluntad? Que creamos en Jesús. ¿Y qué tengo que creer? Lo que profesamos cada domingo en el credo. Creer en Dios, que todo lo puede. Creer en la iglesia, creer en el perdón de los pecados, creer en la resurrección de la carne. Es un gran tesoro que tenemos que custodiar ante las amenazas que este mundo hace, que quiere apartarte de la doctrina católica. ¿Y qué está haciendo el mundo para apartarte de la doctrina católica? Está poniendo a la iglesia al servicio del hombre y no al servicio de Dios. Es decir, que el mundo de hoy quiere que tú crees tu propia iglesia, y crear tu propia iglesia significa crear a tu propio Dios, y eso es lo que mucha gente está haciendo. Dice, yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios, dice. Yo no creo en ninguna religión, yo creo en Dios, dice. O sea, están haciendo su propio Dios, porque la iglesia es aquello que me permite entrar en esa relación con Dios, que me ofrece los medios para vincularme con Dios, que es el instrumento de Dios para poder establecer mayor comunión, para religarme con Dios. Por eso es la religión. Pues hay una gran corriente y que está arrastrando a mucha gente a pensar de que lo bueno en esta tierra para tener fuerzas para continuar es que creas en Dios, pero en ninguna religión. ¿Y por qué no debes creer en una religión? Porque todos fallan. Porque desde el Papa, obispos y sacerdotes fallan, nos traicionan. Así que mejor ya apartemos esto y creemos nuestra propia fe, nuestra propia religión. Entonces se hace un Dios a su manera. Y eso es el gran problema que ahora está sufriendo este mundo moderno, esta sociedad moderna, que cada quien se ha hecho un Dios a su manera. Por eso, mirar a Jesús, confiar en Él, tener confianza en Él, no es crear un Dios a tu manera, sino que es volver a los cimientos, volver a ese Dios que lo conocemos a través de la doctrina de la iglesia, a través del magisterio de la iglesia, a través del depósito de la fe, a través del catecismo de la Iglesia Católica. Mirar a Jesús no es crear un Jesús a mi manera, sino fiarme de lo que Dios me ha revelado y que la Iglesia es la encargada de custodiar. La fuerza del mal que ahora está atacando a la Iglesia no podrá contra la Iglesia, porque la Iglesia está fundada sobre una promesa. Los poderes del infierno no van a poder contra la iglesia. Así lo dijo Jesús. Los poderes del mal no van a poder contra la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que aferrarnos a ese Dios que nos es revelado por la iglesia. Imagínense si los israelitas no hubieran escuchado a Moisés. Y un israelita medio inteligente hubiera dicho, no vean esa serpiente. ¿Saben qué? Mejor miremos esta gran tortuga y tened fe de que al mirar esta tortuga vas a quedar sano. Y todos viendo la tortuga, un montón que hubiera muerto. Pero como este inteligente dijo, no, es que hay que ver esa tortuga, no, aquella serpiente no, porque ¿cómo vas a ver a alguien, cómo te vas a curar con más males? Si es otra culebra, es otra serpiente, mejor mira esta tortuga que es signo de defensa, su caparazón es signo de defensa, mírala con fe y te vas a curar. Sería bien irracional, pero eso es lo que está haciendo este mundo, que te está ofreciendo un Dios creado a su manera, no el Dios real, no Jesús de Nazaret, sino un Dios
que te creas a tu manera. Y sería pues irracional que un israelita hubiera salido con esa, hubiera ofrecido esa oferta a aquel pueblo cuando todo el pueblo escuchaba a Moisés, porque Moisés lo que transmitía era la palabra de Dios, lo eficaz para el bien del pueblo. Pues eso es lo que hace la iglesia, transmitirte lo eficaz, transmitirte la verdad, lo que Dios quiere de ti. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a ver a Jesús, a confiar en Él, pero no una confianza desligada de la verdad, como podría ser buscar al Señor solo cuando tengo dolor, sino más bien buscar al Señor para tener salvación, buscar a Jesús para que sane no solo mi cuerpo, sino que sane mi vida, que me libere del fracaso, ese fracaso que está arrastrando a tanta gente. Cuando te creas un Dios a tu manera, ese Dios no da lo que busca tu corazón. Y al final, como no sacia, porque es un Dios falso, es un ídolo que te has creado, al final el hombre cae en el pesimismo. Y aquellos israelitas, los judíos decían, ¿será que se quiere suicidar? Decían, hablando de Jesús. Pues también hoy en día hay tanta gente que quiere suicidarse. Y es que cuando perdemos la mirada, vemos solo fracaso. Por eso, pon tu mirada en Jesús, hermano. No apartes tu mirada en Jesús, aunque te estés muriendo. Cree en la vida, que es Jesús. Él nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y date cuenta que Dios nunca te va a defraudar. Y date cuenta que Jesús es tu mejor amigo, que Él es tu Salvador, y que en Él tú no vas a perder. Y que en Él toda mordedura, toda fuerza del mal, todo envenenamiento, principalmente de la cabeza,